Hola amigos y seguidores de Jandimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia delegación del gobierno en diálogos con el ELN convoca a un Congreso por la Paz. Petro suspendió los diálogos de paz con ELN, al que acusó de cometer crímenes de guerra con el asesinato de firmantes de paz de las antiguas FARC en la región del Catatumbo. La delegación del gobierno colombiano en los suspendidos diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, convocó a un Congreso por la Paz el próximo 5 de abril en Bogotá con el fin de reflexionar con muchos sectores de la sociedad y las comunidades sobre la situación actual del país. Esta convocatoria responde a nuestro compromiso con la paz, porque la paz nos pertenece a todos, no podemos delegarla ni renunciar a ella, señaló el equipo negociador en un comunicado. El presidente colombiano, Gustavo Petro, suspendió el pasado 17 de enero los diálogos de paz con ELN, al que acusó de cometer crímenes de guerra con el asesinato de firmantes de paz de las antiguas FARC en la región del Catatumbo. Desde enero, la violencia entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC ha dejado al menos 70 muertos y más de 50.000 desplazados en esa región fronteriza con Venezuela. Hoy está suspendida la mesa de diálogos con el ELN, pero no está suspendido hacer de la paz camino de construcción, de transformaciones y de superación de violencias. Muchos sectores de la sociedad y las comunidades en los territorios persisten y encuentran las vías para continuar construyendo la paz como lo han hecho siempre, agregó el equipo negociador del gobierno. Por eso el equipo, liderado por la exrepresentante a la Cámara Vera Grave y por el senador Iván Cepeda, recalcó que su convocatoria es para renovar la decisión de hacer de la paz una causa común, entendida desde la diversidad de las paces y diversidad de caminos. Nos proponemos escucharnos, ver qué nos demanda el momento actual y avanzar hacia la conformación de un movimiento nacional de paz, añadió la delegación del gobierno. Combates entre ejército y ELN en norte de Santander dejan 4 guerrilleros muertos. Ese departamento ha vivido una compleja situación de orden público desde enero a raíz de la disputa por el control de la zona entre grupos armados ilegales. En combates que se registran a esta hora en la vereda La Paz, en el municipio de Tibú, norte de Santander, entre el ELN y el ejército, 4 miembros de ese grupo armado ilegal. Asimismo, han sido incautadas 4 armas largas y un arma corta. Pero también abundante material de guerra, explosivos, intendencia y comunicaciones. Los combates en la zona se extendieron hasta pasado el mediodía de este domingo y se espera que las autoridades entreguen un informe detallado de los enfrentamientos. En los últimos meses, se ha presentado una nueva oleada de violencia que ha impactado a los 11 municipios que conforman el Catatumbo, Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Acarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata. Comenzó el pasado 15 de enero. Ese día asesinaron a Miguel Ángel López, el único funerario de Tibú y su familia, incluido su bebé de 6 meses, y aunque se dijo que se habría sido el detonante de la guerra entre el ELN y las disidencias, el presidente, Gustavo Petro, reveló las verdaderas intenciones del ELN. Según el mandatario, un mes antes ese grupo movió tropas desde el departamento de Arauca, por Venezuela, para orquestar una guerra planeada contra las disidencias por el control de la frontera. Desde que empezaron los enfrentamientos, estos han dejado un saldo de al menos 56 personas muertas y 54.098 desplazadas. De acuerdo con datos del PMU de la Gobernación de Norte de Santander, la mayoría de los desarraigados se han movilizado hacia Cúcuta 24.976, Tibú 13.376 y Ocaña 10.228, generando una crisis de atención humanitaria en estas zonas. En ese departamento el jueves de la semana pasada varios hombres con prendas camufladas, presuntamente miembros de las disidencias de las FARC, destruyeron una estructura instalada por el ELN para conmemorar su 60 aniversario en el corregimiento de Versalles, municipio de Tibú. Además de derribar la estructura, los armados quemaron varias banderas del ELN y celebraron la acción como un acto simbólico de desafío. Este incidente es percibido como el inicio de una retaliación por parte de las disidencias, luego de que en enero pasado el ELN lanzara una operación destinada a erradicar y exterminar a las disidencias del territorio. En combates fueron abatidos por el ejército 3 integrantes del ELN y las disidencias. Estos resultados operacionales se registraron en choques armados en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. Un total de 3 integrantes del ELN y de las disidencias de las FARC fueron abatidos por el ejército el pasado fin de semana en operaciones que se realizaron en el Catatumbo, en Norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó.
Desde mediados del año anterior, el gobierno ordenó una ofensiva contra estas organizaciones después de que finalizó el cese el fuego que se tenía con ambas y que fue suspendida la mesa de conversaciones por desacuerdo entre las partes. En uno de los casos, tropas de la 8ª Brigada con el Gaula de la Policía y el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana FAC sostuvieron ayer en Sevilla, Valle del Cauca, un combate de encuentro con una estructura del Grupo Armado Organizado Residual Frente 57 Yair Bermúdez, perteneciente a las disidencias de las FARC. En el registro de área posterior al combate, se pudo establecer la muerte en desarrollo de operaciones de 2 hombres, presuntos integrantes de esta estructura. Uno de ellos al parecer sería el cabecilla de finanzas, indicó el Ejército Nacional. En el lugar de los hechos fueron encontrados 2 fusiles, un arma corta, 10 proveedores de fusil y abundante material de guerra e intendencia de uso privativo de las fuerzas militares. También, unidades del Ejército y la FAC desarrollaron una operación en la vereda La Paz, municipio de Tibú, norte de Santander, en el Catatumbo, que dejó como resultado la muerte de 4 presuntos integrantes del ILN, la incautación de 4 armas largas y un arma corta. Asimismo se incautó abundante material de guerra, explosivos, intendencia y comunicaciones. Las operaciones continúan de manera sostenida con el objetivo de restablecer la estabilidad territorial en la región, informó el Ejército Nacional. En tanto que hoy en zona rural de la vereda Palpis del municipio de Ricaurte, Nariño, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 2 adscritas a la 3ª División, con el apoyo de la FAC, sostuvieron combates contra el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Iván Ríos, que hace parte de las disidencias de las FARC. Informó el ejército que en el enfrentamiento armado hasta el momento se registran 4 neutralizaciones, material de guerra y comunicaciones. Las operaciones militares continúan de manera sostenida, reafirmando nuestro compromiso de fortalecer la seguridad y estabilidad de la comunidad. También en esa zona del país el sábado anterior se registraron enfrentamientos entre el ejército y miembros de la estructura Iván Ríos, en donde fueron abatidos 2 miembros del grupo armado. Además fueron capturados 2 sujetos y se incautó 2 armas cortas, una larga, 7 proveedores y un chaleco multipropósito de las fuerzas militares. Mientras que en Carmen de Atraato, Chocó, fue abatido un integrante de las disidencias de las FARC. Situación del Catatumbo. Se cumplen 68 días de que estalló en la región del Catatumbo, en norte de Santander, la guerra que desató el ILN contra las disidencias de las FARC porque ingresó en territorios que históricamente han sido de su dominio, que ha dejado hasta el momento más de 80 muertos y cerca de 50.000 personas desplazadas. Desde hace por lo menos un mes el ejército inició la ofensiva contra estos grupos armados en la región, tras evacuar en una primera etapa a la población que estaba en mayor peligro por los enfrentamientos. En las últimas horas el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que avanzamos en la recuperación del control territorial en el Catatumbo. En el marco de la Operación Catatumbo, tropas del ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Fiscalía, sostuvieron combate contra el GAOEN en la vereda La Paz, Tibú, norte de Santander. 4 integrantes de la organización armada ilegal, muertos en desarrollo de operaciones militares. Agregó el ministro que esta operación hace parte del esfuerzo sostenido de la fuerza pública por garantizar el control territorial, generar estabilidad y fortalecer la seguridad de las comunidades en la región. Coltán, el oro negro que disidencias de las FARC y el ELN están sacando por toneladas en Bichada, ganancias son multimillonarias. La Segunda Marquetalia y el ELN se pelean la extracción del coltán en Bichada, que deja impresionantes ganancias económicas. El mercado ilegal incluye a Brasil y Venezuela. Las selvas del Bichada y Guainía son testigos de un nuevo y sangriento capítulo del conflicto armado interno en Colombia. La Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, y el ELN se disputan la extracción y comercialización del coltán, el oro negro por el que están despedazando el medio ambiente, asesinando a campesinos y generando una ola de desplazamiento nunca antes vista en esa región. Durante años, estas regiones han guardado un tesoro bajo sus suelos, coltán. No brilla como el oro ni se encuentra en sitios despampanantes, pero su valor en el mercado internacional lo ha convertido en una de las piezas determinantes. Este mineral alimenta la industria tecnológica, pero también financia parte del aparato criminal de la Segunda Marquetalia y del ELN. En la mayoría de los casos, su valor no es cancelado en pesos, sino en dólares, lo que lo hace más atractivo para los ilegales, que lo comercializan en el mercado negro para luego terminar en el legal sin dejar rastros de su origen y del grave daño medioambiental que su extracción provoca.
Los primeros rastros de coltán en esta zona de Colombia aparecieron hace más de una década, según expertos. En ese entonces, pocos sabían que era este mineral, una mezcla de tantalio y niobio utilizada en la fabricación de baterías de celulares, cables de fibra óptica y equipos de defensa. Sin embargo, los grupos armados ilegales entendieron rápidamente su potencial económico y lo integraron a su estructura de financiamiento. Un experto ambiental de la zona entregó detalles de la pelea a sangre y fuego entre la Segunda Marquetalia y el ELN por el control del área donde extraen este mineral. Primero llegaron geólogos y mineros ilegales, luego aparecieron emisarios de los grupos armados exigiendo su parte. Hoy, las disidencias y el ELN controlan cada gramo que sale de estas tierras. Es un impuesto de guerra, una economía paralela que sostiene la violencia y el horror de la guerra que se vive por el olvido del Estado. Ellos vigilan la zona, la extracción del mineral y su comercialización, contó sin tapujos a Semana. Los que habitan este territorio aprendieron con el tiempo a conocer la forma en la que opera la minería ilegal, pues un día aparecieron hombres y mujeres armados, entraron al pueblo, preguntaron por las rutas más fáciles para llegar a los yacimientos y, sin mayor aviso, tomaron el control. Las comunidades indígenas que residen en estas tierras durante varios años han visto cómo los árboles caen, los ríos se envenenan y el suelo es excavado por maquinaria pesada. El negocio del coltán mueve millones de dólares en el mercado negro internacional, pero en los campamentos clandestinos de Bichada y Guainía su valor es relativo, le revelaron a Semana varias personas que laboran en la actividad. Entretanto, el experto aseguró que ha recorrido estos sitios ilegales y pudo ver cómo delinque esta mafia que destruye el medio ambiente, pero enriquece la guerra y a la que el Estado no ha podido detener. El comercio. Una tonelada con 60% de pureza puede costar hasta $90.000 en el mercado internacional, pero aquí, en el mercado negro, se vende por un poco más de la mitad. Los grupos ilegales buscan la forma de sacarlo del país, lo blanquean y luego lo insertan en la economía formal sin dejar rastro, detalló. En cada punto del proceso, hay un actor beneficiado. Los mineros ilegales venden el mineral a traficantes, esto lo pasan a Venezuela o Brasil y, en el camino, los grupos armados cobran por dejar delinquir a estas mafias internacionales. Están ahí en todo el proceso. El control territorial no es solo cuestión de dinero, sino de poder. En 2023, la 8ª División del Ejército Nacional incautó en una sola operación 19 toneladas de coltán en Bichada, un hecho que reveló el tamaño de la red ilegal. Esa carga, atribuida a la Segunda Marquetalia, tenía un valor estimado de más de $950.000. Sin embargo, la incautación no detuvo la explotación. Semanas después, nuevas minas clandestinas aparecieron en la selva y en la actualidad están operando como si nada ocurriera. La Segunda Marquetalia y el ELN no solo controlan el negocio del coltán, sino que definen el destino de quienes habitan la región. Las comunidades indígenas han sido desplazadas de sus territorios y, en algunos casos, obligadas a trabajar en condiciones inhumanas. Los que alzan su voz para detener esta minería ilegal terminan amenazados o muertos en el peor de los casos. Los líderes sociales no tienen ni voz ni voto en la zona. A la gente le prometen riquezas inmediatas, pero lo que encuentran es violencia, contaminación y explotación por las largas jornadas a las que son sometidos, indicó. Daño ambiental. La minería ilegal del coltán no solo destruye la selva, sino que envenena los ríos con químicos tóxicos, como el ácido sulfúrico, utilizado para separar los minerales. Muchas de las aguas que antes sustentaban la vida de la región ahora están contaminadas, y la biodiversidad se reduce a medida que avanza la devastación. El conflicto por el coltán no es solo interno. La frontera con Venezuela y Brasil se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico ilegal. Documentos internacionales han señalado que parte del mineral extraído en Colombia termina en refinerías extranjeras, donde se procesa antes de ser vendido a empresas tecnológicas como si su origen fuera legal. El coltán es el oro negro para la Segunda Marquetalia y el ELN, y, como todo recurso valioso en una zona sin ley, su explotación sigue siendo un problema de difícil solución. Si queremos frenar este fenómeno, necesitamos una minería regulada, con estándares ambientales y sociales claros, dijo el experto. Pero, mientras no haya presencia del Estado, la minería ilegal seguirá prosperando y financiando la guerra. Semana tuvo acceso a la información que manejan agencias de inteligencia del Estado que le siguen el rastro a los integrantes de estos grupos armados ilegales.
Uno de los actores principales es el Frente de Guerra Oriental del ELN, bajo el mando de Raúl Archila Rincón, alias Arturo Nacho, quien lidera la estructura conocida como José Daniel Pérez Carrero. Esta célula criminal, que opera en Bichada y Guainía, estaría compuesta por cerca de 70 integrantes, entre combatientes armados y redes de apoyo logístico. Su actividad se centra en todo el ciclo de la minería ilegal, desde la búsqueda y extracción del mineral hasta su movilización y posterior comercialización. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.